la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Isaías era en cierta manera un contemporáneo de Jeremías, el profeta que estamos estudiando los días martes. Y él también tuvo que profetizar acerca de los juicios, hablar acerca de los juicios que Dios estaba trayendo por medio de Nabucodonosor. Hay una frase acá que quiero utilizar esta mañana para que podamos meditar en ella. Y es la última del verso 27, pero vamos a extraer algunas ideas de cada uno de estos versículos. Isaías 10, capítulo 27 dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa última frase es la que me interesa aplicar en su vida esta mañana. Así que si usted tiene su Biblia, léala conmigo. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Puede leerlo más fuerte? Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hemos hablado en ocasiones anteriores que muchas de las profecías que Dios envió a través de los siervos, a través de los profetas, tenían un cumplimiento doble. Es decir, que había una aplicación en su tiempo, para algunos años adelante, pero también había una aplicación muchas veces para siglos hacia adelante, y en algunos casos hasta miles de años, más de 1000 años adelante, cientos de años adelante. Y hay verdades reveladas en la palabra como esta, de que el yugo se pudre por causa de la unción, que aunque tiene una aplicación particular en el tiempo que Israel había quedado en cautiverio, también tiene una aplicación para nuestra vida, porque es la unción la que trae libertad. Es por la unción que podemos ser libres. Ahora vea que el Señor ocupa la figura de que Él va a traer libertad a su pueblo, y dice que vendrá el tiempo en que el Señor va a quitar la carga del pueblo de Israel, la carga que el rey de Babilonia había puesto sobre ellos, la carga por los impuestos, la carga por el sometimiento, el estar siendo tributarios a ellos, no teniendo libertad, no teniendo una independencia. Y Dios también habla acerca de quitar el yugo. Así que Dios habla acerca de la carga y Dios habla acerca del yugo, y dice: la carga va a ser quitada de tu hombro. Y yo veo en la palabra de Dios que Dios continuamente ha estado trabajando en traer libertad a los seres humanos, en traer libertad a su pueblo. Y cuando el pueblo ha caído en cautividad, Dios se ha levantado para libertarlos. La Biblia habla mucho acerca de libertad. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ahora, la palabra también habla mucho acerca de yugos o de una condición de esclavitud de parte del pueblo. Dios se revela diciendo que Él es el que libertó al pueblo del yugo de esclavitud en Egipto. Pero luego también Dios revela que habría un yugo que Babilonia iba a poner sobre Israel. Hemos aprendido esto a través del estudio de Jeremías, cuando Dios dice: bueno, este falso profeta quebró yugos de madera, pero ahora yugos de hierro va a tener que hacer. Y el rey de Babilonia puso yugos también sobre el pueblo de Israel, y siempre esa esclavitud está conectada con el pecado, está conectada con la desobediencia. La esclavitud está conectada con no vivir en fe, está relacionada con vivir en el pecado. Pero vemos a Dios manifestarse y tomar la iniciativa para traer libertad. Así que en este texto veo yo algunos elementos importantes. Número 1, Dios dice: voy a quitar la carga de tu hombro. Número 2, voy a quitar el yugo de tu cuello. Y número 3, voy a destruir el yugo. Y eso a mí me emociona,
Porque esto nos habla de libertad completa y libertad absoluta. La destrucción del yugo significa que ya no va a ser posible volver a quedar en esclavitud. Ya no va a haber la posibilidad de vivir bajo la opresión, bajo la esclavitud, porque Dios se encargará de destruir el yugo. Amén. Ahora, todo esto que viene a ser como una vivencia o una experiencia del pueblo de Israel, tiene su aplicación en nuestra vida de una manera personal, de una manera individual, porque el Señor Jesús habló acerca de traer descanso. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y hemos citado el texto que menciona que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, este texto de Isaías 10:27 nos está hablando de dos cosas importantes que están disponibles para usted y están disponibles para cualquiera que pueda creer. Número 1, descanso. Número 2, libertad. Hay descanso para su vida esta mañana. Toda carga puede ser quitada de sus hombros esta mañana. Hay libertad para usted esta mañana. Es probable que usted haya sido un creyente por años, pero hay ataduras. Es probable que usted haya sido un hijo de Dios desde hace muchos años, pero hay cargas que lo están oprimiendo. Hay yugos que todavía no han sido destruidos y por eso no está experimentando una libertad completa. Cuando hablamos de carga, hablamos de algo que nos está quitando la vida, algo que causa esfuerzo. ¿Qué es lo que le está haciendo a usted más difícil su vida? ¿Cuáles son las cargas que hay sobre usted, espiritualmente hablando, físicamente hablando, económicamente, en todo sentido? ¿Cuáles son las cargas que hacen que usted no esté realmente teniendo la vida en abundancia por la cual Jesús vino a entregar la suya? Esas cargas pueden ser quitadas de sobre usted. Jesús libertó a una mujer que había estado encorvada y dijo que Satanás la había atado. El diablo es el que ata a las personas. El diablo es el que esclaviza a las personas. Pero Dios es el que trae libertad. Pero esa libertad debe de ser creída antes de ser poseída. Y cuando nosotros creemos en esa libertad a través del sacrificio de Cristo, y hoy le agregamos a través de la unción, y le vamos a agregar a través del conocimiento de la palabra, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros creemos que es posible vivir en otro nivel de vida, y esta mañana nos enfocamos en estas dos áreas, descanso y libertad, y comenzamos a encaminarnos hacia el descanso, comenzamos a encaminarnos hacia la libertad, podemos vivir en otro nivel. Yo creo que una de las razones por las cuales el pueblo de Dios no disfruta la alabanza y la adoración es porque probablemente están cargados. Dije probablemente, y hablo en términos generales, no hablo solamente en términos locales como iglesia. Una de las razones por las cuales el pueblo no puede alabar a Dios con libertad es porque están cargados. La carga viene a ser un peso que oprime, que cansa, que fatiga, que quita la vida, que no permite disfrutarla. Ahora, el yugo es un símbolo de estar unido a alguien, es un símbolo de servidumbre. El yugo viene a ser un símbolo de estar atado, de no ser independiente y de estar ligado a las decisiones de otro. Y ese símbolo, el yugo particularmente se utiliza para hablar de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al diablo, y esto nos roba nuestra libertad, nos roba nuestras decisiones, nos roba el poder experimentar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Podemos pensar en la figura del pueblo de Israel en Egipto. Siendo esclavos, ellos estaban trabajando para Faraón. Se cree que los esclavos hebreos trabajaron en construir las pirámides. Y vemos el registro en la Biblia cuando dice que Faraón les ordenó que continuaran haciendo los ladrillos, ¿verdad? Y ya no les daban la paja o el material que tenían que utilizar. Se cree que ellos eran esclavos ahí. No estaban construyendo sus propias casas, no estaban plantando sus propias viñas, no estaban edificando su propia vida ni desarrollándose económicamente. Estaban siendo esclavos, estaban oprimidos. Cuando el pueblo de Israel, el reino del norte es llevado cautivo por Asiria, y luego el reino del sur o Judá es llevado cautivo por medio de Babilonia, ellos tampoco experimentaron esa libertad de poder comprar,
de poder disfrutar, de poder poseer. No, la esclavitud definitivamente que impide a la persona proyectarse en su vida, tomar decisiones personales, le impide el desarrollo económico, le impide el desarrollo personal y establece un estilo de vida de sometimiento a la voluntad de alguien más. Y esos dos principios espirituales son importantes porque realmente yo veo en la palabra de Dios que Dios quiere a un pueblo libre. Dios quiere a un pueblo caminando en libertad, hermano. Dios está interesado en redimir a su pueblo y que su pueblo cante de la redención, que su pueblo le cante al Redentor. Pero el diablo va a tratar de negociar niveles de libertad. Fíjese que cuando Moisés fue utilizado por Dios para poder sacar al pueblo de la esclavitud que tenían en Egipto, Faraón comenzó a negociar con él. Si usted lee la historia, Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice el Señor. Pero el faraón comenzó a negociar con él. Después de que no quería dejar salir al pueblo, le dice: bueno, vayan, pero regresen. Entonces el diablo va a tratar de negociar con usted ciertas libertades. Ok, ve a la iglesia, pero no te comprometas. Está bien, acepta a Cristo, pero no te vayas a hacer muy santo. Está bien que vayas a la iglesia, pero no se te vaya a ocurrir involucrarte en el servicio. Está bien, ve de vez en cuando. Faraón comenzó a negociar con Moisés y le dijo: bueno, vayan ustedes, pero dejen a sus niños. Entonces el diablo va a negociar con usted. Bueno, voy a quedarme con tus hijos. Ya tú le has entregado tu vida, estás decidido, pero tus hijos son míos, dice el diablo. Tus hijos son míos, dice Faraón. Y ahí está Moisés, ¿verdad? Imponiendo, estableciendo la posición que Dios le ha dado para traer completa libertad a todo el pueblo de Israel. Más adelante le dice: bueno, váyanse, pero dejen las ovejas, dejen el ganado y regresen, le dice Faraón. Entonces el diablo puede tratar de negociar la esclavitud con usted, pero esta mañana le tengo la noticia de que usted tiene derecho a una libertad completa, absoluta y definitiva a través de Cristo. Una libertad completa, una libertad verdadera, libre del temor de la muerte, libre del temor del futuro, libre de las presiones o del temor por el peligro, por el ambiente en que vivimos, libre del temor del fracaso, una libertad que cubre todas las áreas, hermano. Y ese es el nivel de vida al cual Dios quiere llamarnos. Ahora, fíjese lo que sucedió con Daniel. Nabucodonosor, que era el que gobernaba todo el imperio, todos los reinos del mundo de ese entonces, hace una negociación con Daniel y con los amigos de Daniel, con Azarías, con Misael. Y la negociación es esta: está bien, eres un hijo de Dios, pero eres un cautivo mío, eres un esclavo, y quiero que sepas esto: puedes vivir mundanamente. Porque recuerde que a ellos se les dio una ración del rey, y se les daba vino y se les daba comida conforme a lo que comían en Babilonia. Así que aunque ellos eran príncipes, eran parte del pueblo de Dios, Dios tenía para ellos otro trato, otra negociación. Sí, está bien, reconozco que son príncipes, sí, son parte del pueblo de Dios, pero ahora están bajo mi servidumbre y quiero que aprendan esto, quiero que sepan esto, quiero que sepan que ustedes pueden disfrutar lo que hay aquí. ¿Recuerda usted que Daniel decidió no comer para no contaminarse? Eso quiere decir que la comida, los manjares y todo lo que estaba disponible traería contaminación a su vida. Entonces el diablo estaba estableciendo otro tipo de negociación que la hace con algunos creyentes. Sí, puedes ser cristiano y todavía puedes retener algunas cosas, algunas prácticas en tu vida. No hay problema. ¿Por qué? Porque el diablo está interesado en que usted no obtenga una completa libertad. El diablo está interesado en que usted sea, ya que no es un completo esclavo, pues por lo menos que no sea completamente libre. Pero Dios sí nos ha llamado a libertad. Dios quiere ver a su pueblo caminando en descanso. Dios quiere ver a su pueblo caminando en libertad. Dios quiere ver a su pueblo caminando en autoridad, en poder. Ahora, es Dios quien toma la iniciativa para esto. Y por eso Él dice que la carga va a ser quitada, el yugo va a ser quitado, el yugo va a ser destruido. Y entonces viene la frase más importante: va a ser por causa de la unción.
¿Y qué es la unción? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios manifestándose. ¿Qué es lo que puede traer verdadera libertad a nuestra vida y a la vida de cualquier persona? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. La unción es la que trae libertad. Cuando yo veo a Dios trayendo esta verdad que no es únicamente aplicable al pueblo de Israel en esa condición del cautiverio o de la opresión del rey Nabucodonosor, sino que veo un principio espiritual de vida, yo descubro lo siguiente. Ok, entonces, si es a través de la unción que hay descanso y a través de la unción hay libertad, entonces nuestra prioridad debería de ser procurar la unción. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Si la unción es la que me va a dar descanso, si la unción es la que me va a dar libertad, entonces yo tengo que hacer a un lado cualquier otra cosa, porque lo más importante que yo necesito es la unción de Dios sobre mi vida. Y cuando hablamos de la unción, no tenemos que hablar únicamente de una manifestación sobrenatural para poder ministrar a la gente, para poder servir a las personas, sino la presencia de Dios en mi vida que me cambia a mí. La unción cambiaba la vida de Sansón. Y por causa de la unción, Sansón se convirtió en un canal de bendición para otros. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, hermano. Que la unción lo cambie a usted. Y que a través de la unción usted pueda ser de bendición para otros. ¿Cuál es el problema del pueblo? Que el pueblo quiere que sea otro el que tenga la unción. El pueblo quiere que sea otro el que pague el precio para tener la unción, para poder vivir de la unción del otro. A Moisés le dijeron los israelitas: sube tú, nosotros no subiremos, no sea que muramos. Y luego tú nos cuentas qué te dijo. No querían tener una relación personal con Dios. No querían tener una dependencia de Dios. No querían tener ese nivel de vida que implicaba el temor, el compromiso. Y cuando alguien decide vivir en ese nivel, entonces se pierde los privilegios. Se pierde la bendición de tener el respaldo de Dios en su vida. Se pierde la bendición de caminar bajo la guianza. Se pierde la bendición de caminar en esa comunión, en esa libertad, en esa paz. Mire, Dios habla de la paz como un río, dice. Y un río, hermano, es impetuoso. Un río tiene fuerza. Solo imagínese, porque yo estoy seguro de que usted más de alguna vez habrá experimentado la corriente de paz en su interior, la corriente de gozo. Estoy seguro si usted ha nacido de nuevo. Pero imagínese que la paz fuera convirtiéndose en usted como en un gran río. Que el gozo que hay en su vida fuera como un río que fluye. ¿Recuerda usted que Jesús dijo que del interior de los que creyeran fluirían ríos de agua viva? Y luego claramente la palabra lo conecta con el Espíritu, con la unción. Jesús dijo de que Él estableció de que esos ríos iban a fluir del interior de aquel que creyera, y la palabra registra, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces lo que yo veo es este cuadro. Veo a Dios como libertador, veo a Dios por su Espíritu, por el Espíritu Santo, obrando en la vida de seres humanos débiles, esclavos, que están cargados, que son enemigos, que son hasta aborrecedores de Dios y esclavos del pecado. Veo a Dios levantando a esa creación para cambiar su debilidad en poder, para cambiar su vergüenza en gloria, para cambiar su ignorancia en conocimiento, para cambiar su esclavitud en libertad y su miseria en abundancia. Yo veo a Dios interviniendo, y todo lo hace a través de la unción, a través del Espíritu Santo. Pero esa libertad, al igual que el pueblo de Israel tuvo que experimentar algunos conflictos, esa libertad tiene que conquistarse de una manera personal. En otras palabras, mis hermanos, el descanso y la libertad están disponibles para todos. Pero va a depender de cada uno de nosotros encaminarnos hacia el descanso. Va a depender de cada uno de nosotros encaminarnos hacia la libertad con la que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Recuerda usted que el pueblo de Israel quería regresarse en medio del desierto? Volvámonos a Egipto, decía. ¿Volverse a la esclavitud?
Bueno, no es algo extraño cuando usted considera que hay personas que caminaron en el Señor, sirvieron al Señor y volvieron atrás. Porque es una guerra espiritual, es un conflicto espiritual. Pero aquí tenemos que establecer esta verdad. No depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra habilidad, siempre dependerá de Él. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar mentalizados, convencidos y seguros de esto. Es la unción la que trae libertad, es la unción la que trae descanso, por lo tanto tenemos que procurar la unción. ¿Y cómo procuramos la unción? ¿Cómo obtenemos ese respaldo? ¿Cómo obtenemos esa manifestación? Pues a través de la instrucción dada por Dios de que busquemos su rostro, de que caminemos en fe, que dependamos de Él, que nos encomendemos a Él y sobre todo de creer que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y que su voluntad se ha revelado en que por el Espíritu nosotros podemos andar en una vida nueva. Si ya nacimos de nuevo, podemos andar en vida nueva. Si no hemos nacido de nuevo, entonces es lógico que nuestra vida sea la misma vida, de ignorancia, de incapacidad. Pero si ya nacimos de nuevo, Dios por su Espíritu nos ha cargado, nos ha capacitado para vivir en otro nivel. Pero esta mañana vamos a tener que sacudirnos un poco y entender, la unción que está sobre mi vida me permite vivir en el descanso. La unción que está sobre mi vida me permite vivir en libertad. Ahora, cuando vemos en la palabra a Dios revelando a través de Isaías que Él a través de la unción va a traer esta libertad sobre el pueblo, tenemos que darnos cuenta que el propósito de Dios es destruir el yugo. Eso significa que como creyentes, una vez hemos venido a la libertad, Dios no espera que volvamos a la esclavitud. Y hay muchas cargas y hay muchas formas de yugo que nosotros podríamos mencionar que existen sobre nuestra vida. Si hablamos de la carga, si hablamos del peso, si hablamos de lo que cansa, de lo que debilita, hay gente que está cargada haciendo obras, por ejemplo, haciendo obras porque tiene un yugo de religión y piensa que a través de las obras va a alcanzar su salvación. Entonces la gente vive haciendo obras, la gente vive esforzándose. Ahora hay gente que está cargada con el pecado, hay gente que está esclavizada, tiene un yugo, una esclavitud. El diablo lo mantiene como un esclavo, lo mantiene en debilidad y la persona no puede ser libre del pecado. Pero la Biblia dice que Jesús condenó al pecado en la carne y que Él nos ha hecho libres del poder del diablo. Entonces vemos en la palabra que Dios está tratando con cada uno de los aspectos que estorban nuestra vida, que cargan nuestra vida. Quizás una carga que algunas personas tienen es la pobreza, o es la enfermedad, o es la condenación, o es la aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y hay tantas cosas que oprimen nuestra vida, que nos quitan la paz, nos roban el gozo, nos impiden caminar en libertad. Pero cuando Dios habla acerca de descanso y de libertad, habla de que podemos vivir en otro nivel de vida. Pero es por medio de la unción del Espíritu Santo. Es por la presencia de Dios en nuestra vida que nuestra vida puede ser cambiada. La Biblia habla acerca del yugo de muchas maneras. En la Biblia, por ejemplo, se nos habla acerca de no unirnos en yugo desigual. Así que el matrimonio es un yugo. Pero también los apóstoles dijeron, cuando tomaron la decisión de cómo guiar doctrinalmente a la iglesia, y tomaron la decisión de prohibirles de que se abstuvieran de sangre, de ahogado y de lo sacrificado a los ídolos, dijeron: ¿y por qué les vamos a poner a ellos, a los gentiles, un yugo, el yugo de la religión, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Así que la religión también es un yugo. Vemos el matrimonio como un yugo, vemos la religión como un yugo, y esto nos habla de esclavitud nos habla de impedirnos vivir en libertad. Vemos también en la palabra que hay un yugo de esclavitud hacia el pecado, por causa de la naturaleza, por causa de nuestra condición de vida. Pero cualquiera que sea la condición en la que nos encontremos, lo cierto es que Dios quiere destruir el yugo que hay sobre nuestra vida. Cualquiera que sea la carga que hay, Dios quiere quitar la carga que hay sobre su vida.
Y entonces tenemos que hacer algo práctico de esto y entenderlo. Y es, Dios nos puede dar completa libertad cuando por su Espíritu Santo nuestra mente cambia, nuestro espíritu es liberado de la opresión y de la presión espiritual, porque decidimos echar nuestras cargas sobre el Señor, decidimos creerle a Él, decidimos esperar en Él y experimentamos su manifestación literal en nuestra vida. Y así es donde quiero que vayamos, hermano. Experimentar la presencia de Dios. Mire, yo creo, al haber nacido en una iglesia de enfoque bautista, yo creo que es posible perseverar por años en una iglesia sin tener manifestaciones de Dios. Pero ahora yo he aprendido que es posible vivir en esta tierra y que mientras le vemos a Él cara a cara, tengamos muchas experiencias de la realidad, de la presencia de Dios en nuestra vida. He aprendido que es posible ser lleno del Espíritu Santo. He aprendido que es posible ser guiado por el Espíritu. He aprendido que es posible ser sanado instantáneamente por el Espíritu Santo. Porque Dios está interesado en nuestra libertad. Dios está interesado en nuestra sanidad. Dios está interesado en nuestra paz. Dice la Biblia que Dios ama la prosperidad de su siervo, la paz de su siervo. Dios está interesado en que nosotros nos levantemos a otro nivel. Pero una de las decisiones que usted va a tener que tomar esta mañana es no depender de la unción de alguien más, sino depender directamente de Dios y de la unción de Dios sobre su vida. Ya no tener un intermediario, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces no ponga al pastor y después a Jesús y después al Señor. No ponga a la esposa del pastor y después al pastor y después a Jesús y después a Dios. No ponga a los hijos del pastor y después la esposa del pastor. Ya me entendió, ¿verdad? Una relación personal y directa con el Señor. Una convicción personal. Dios me ha dado su Espíritu. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Dios vive en mí. Dios me ha dado espíritu de sabiduría, de poder, de amor, de dominio propio. Dios ha cambiado mi naturaleza, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted comienza a asimilar esas verdades en su espíritu, usted comienza a caminar de otra manera, hermano. Cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted puede enfocarse a caminar en libertad, pero no tiene que olvidarlo. Y aunque hayan problemas y aunque haya dificultad, no tiene que desear volver atrás, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Solamente en Jesús hay vida eterna. Entonces es un asunto de entender esto. Toda la humanidad es esclava del pecado. Los judíos no lo entendían. Así que cuando Jesús habló de esclavitud en el capítulo 8 de Juan, los discípulos se ofendieron. Pero toda la humanidad es esclava. Jesús respondió en el verso 34, dice de Juan 8: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del poder del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya cargó nuestra culpa. Jesús ya cargó con el castigo por nuestro pecado. ¿Por qué usted va a vivir en condenación si Jesús ya pagó el precio de su culpabilidad? Mire, hermano, tenemos que realmente entender esto en nuestra vida. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo Jesús nos hace libres? A través de su muerte, pagando el castigo que a nosotros nos correspondía. Entonces la palabra dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que han sido llamados. Entonces Dios nos llama a un estilo de vida donde no hay condenación, donde no hay temor de la muerte. ¿Cuántos ya no tienen temor de la muerte? ¿Cuántos tienen poquito temor de la muerte? La verdad es de que cuando Dios trae libertad a nuestra vida,
y entendemos que nuestra vida está escondida en Dios, podemos llegar a ese punto donde entendemos que en la muerte no hay pérdida y ya no tenemos temor de la muerte. Pero ese entendimiento y colocarse en esa posición es posible solo por el Espíritu. De igual manera, el colocarse en la posición de tener victoria sobre el pecado es solamente por el Espíritu. Dios nos revela a través de su palabra que Él quiere hacernos libres de la esclavitud del pecado. Él quiere hacernos libres del poder del diablo. Él quiere hacernos libres de la atadura al mundo. Y por cierto, la Escritura menciona, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Entonces, como creyentes somos llamados a vivir en victoria sobre el mundo, a vivir en libertad con respecto al pecado, a vivir en libertad con respecto al temor de la muerte. Y hermanos, cuando nosotros entendemos esto, y ya no es para nosotros como oír llover y que lo oímos y lo oímos, sino que son verdades que las valoramos en nuestro corazón, nuestra forma de vivir cambia, porque podemos despertar a esta realidad: soy un hijo de Dios, he sido llamado a caminar en libertad, he sido llamado a caminar en autoridad, he sido llamado a caminar en poder, porque la unción de Dios está sobre mi vida. Tengo derecho a caminar en descanso. Tengo derecho a ser libre completamente por la unción de Dios sobre mi vida. Y esa libertad, hermano, incluye cualquier cosa imaginable, cualquier experiencia, cualquier situación que se dé en nuestra vida. Esa libertad incluye los problemas o las relaciones personales. Por ejemplo, alguien puede traer condenación sobre su vida, pero ¿qué dice Romanos? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Entonces, aunque a usted lo condenen 100, si Cristo no lo condena, usted camina en libertad. Amén. Pero hay que entender, hay que asimilar esa realidad. ¿Quién condenará a los hijos de Dios si Él es el que murió? U otro ejemplo: si por causa de nuestra naturaleza débil la enfermedad se manifiesta o algún accidente o alguna situación, todavía la palabra de Dios nos establece en una posición de victoria, diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos luchar y podemos resistir y podemos permanecer y podemos usar la autoridad en el nombre de Jesús, pero sobre todo depender por el Espíritu Santo, por la unción. Mi vida es totalmente diferente. Puedo ser cambiado por causa de la unción. Puedo vivir en otro nivel por causa de la unción. Es un poco difícil para mí en lo particular, al predicar la palabra, el estar seguro de que se está recibiendo la palabra. Y entonces yo considero que mi trabajo se limita únicamente a guiarlo, como a conectar escrituras, a conectar ideas. Pero al final es usted el que decide salirse del bote, así como hizo Pedro, y decide caminar sobre las aguas. ¿Alguien me está entendiendo? Al final es su decisión, caminar en obediencia a la palabra, caminar en fe y recibir lo que Dios dice que Él va a hacer para su vida. Y esta mañana las dos cosas que Dios le recuerda que están disponibles para usted son el descanso y la libertad. ¿Cuáles son las cargas que hay sobre su vida? ¿Qué es lo que le está cargando? ¿Qué son las cosas que usted identifica en su vida que le están robando el gozo de la existencia? Que le están siendo un obstáculo. No hablemos de las necesidades básicas. Esos son parte de los retos que tenemos que enfrentar en la vida. No, hablemos de carga, hablemos de aquello que le está robando la vida, hablemos de aquello que le estorba de que usted disfrute a pesar de que usted es un hijo de Dios, porque el enemigo lo ha cargado y usted voluntariamente se ha sometido. ¿Qué es lo que le está robando la libertad? ¿Por causa de qué es que usted no puede caminar en esa independencia, en esa vida abundante, en ese nivel de victoria donde usted hasta es un canal de bendición para otros? ¿Cuáles son los yugos que pueden haber sobre su vida? ¿Cuáles son las cargas que pueden haber sobre su vida? Ese es el enfoque que tenemos que tomar esta mañana. Y al final resumirlo en esto: por la unción la carga es quitada, y por la unción el yugo será quitado y será destruido. ¿Alguien puede vivir en luto, por ejemplo, por la pérdida de un pariente? Y pasan años y años y sigue sufriendo. Se convierte en una carga.
Dios puede darle descanso esta mañana. Alguien puede estar condenado por algún pecado en particular. A veces he usado este ejemplo. Una mujer que abortó probablemente puede vivir en condenación por años, Jesucristo puede hacerle libre de esa carga. Amén. Alguien puede vivir con falta de libertad, por falta de recursos, por falta de finanza, pero el Señor puede destruir ese yugo. Cualquiera que sea su condición, señalamientos, oposición de parte de la gente, ataques espirituales, hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad por medio del sacrificio de Cristo. Hay libertad por medio del Espíritu Santo. Yo veo a Dios tan interesado en nuestra libertad que Jesús, en el mismo capítulo 8 de Juan, había mencionado a los discípulos anteriormente a permanecer en Él. Capítulo 8 de Juan, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si alguien está entendiendo la conexión de los textos que estoy compartiendo esta mañana, Dios a través del profeta Isaías dice que hay libertad por causa de la unción. Amén. Entonces hay que procurar la unción. Jesús ahora está diciendo que hay libertad por medio del conocimiento de la verdad, por medio del conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llenarse de la palabra. Usted puede ser libre en la medida que usted conoce más la palabra de Dios. Y finalmente Jesús dijo que si el Hijo nos libertara, haciendo referencia a Él mismo, seríamos verdaderamente libres. ¿Por qué? Por causa de su sacrificio, por causa de la fe en Él. Entonces vea, hermano, y no menosprecie esto. No lo escuche como algo que ya sabe pero que no está viviendo. Escuche esto. Hay un nivel de vida para los hijos de Dios que todavía no hemos alcanzado, pero que sigue estando disponible para nosotros. La Biblia dice en Romanos que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? La creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Son los que antes eran esclavos del pecado, hijos del diablo, enemigos de Dios, cambiados por la palabra y por el Espíritu. Y la creación, el mundo, está esperando por la manifestación. Ahora, ¿cuándo será esa manifestación? Cuando seamos glorificados. Puede ser antes. Esa manifestación suya comienza cuando usted comienza a caminar en la autoridad en el nombre de Jesús. Cuando usted, a pesar de que ha tenido algunos rounds en los que ha perdido la lucha contra el diablo, todavía se levanta y le dice que eres más, diablo. Y el diablo lo ha revolcado y usted ha estado arruinado, enfermo, endeudado, y se levanta todavía. Vengo por más, y esto no se acaba hasta que yo gano. Mentalizados de una manera terca en que somos más que vencedores en Cristo. Jesús nunca dijo que no habrían problemas. Jesús le dijo a sus discípulos: los van a perseguir, los van a meter en la cárcel y algunos los van a matar. Pero los discípulos le siguieron a pesar de eso, porque sabían que había un respaldo, sabían que había una esperanza, sabían que había una meta. Y así es como tenemos que mentalizarnos nosotros, hermano. Aunque el diablo quiere coartar nuestra libertad, como el faraón lo hizo con Israel en Egipto, aunque el diablo quiera negociar con usted, usted siga exigiendo indemnización completa. No, nadie me entiende esta mañana. Pero yo recuerdo a Moisés decirle al faraón en una ocasión: ni una pezuña te vamos a dejar, le dijo. Moisés sabía cómo hablar con faraón, porque cuando el faraón le dijo: váyanse, le dijo: pero dejan su ganado. ¿Cómo que dejan su ganado? ¿Cómo que qué? Hasta tu oro nos vas a dar, le dijo. Hasta tus riquezas nos vamos a llevar. En un sentido figurado, hasta tus hijos van a ser de bendición para nosotros, diablo. Hasta los incrédulos va a usar nuestro Padre para levantar nuestra vida, para bendecir nuestra vida, para ponernos en alto. El Dios de los cielos va a inclinar los corazones. El Dios de los cielos va a abrir camino. El Dios de los cielos va a humillar a sus enemigos.
Así que viene Moisés y le dice, ni una pezuña. Y hermano, ¿qué es una pezuña? Dígame usted, si no sirve ni para una sopa de patas. Para ponerse un buen ejemplo literal. ¿Hace usted una sopa de patas con una pezuña? No, hermano. Y Moisés le habla en esos términos a Faraón. Ni una pezuña te vamos a dejarles. Y se llevan todo su ganado. Y mire, ¿y no ha leído usted que había un grupo de gente extranjera que se fue con los judíos? ¿Sabe? Cuando usted camina con el respaldo de Dios, hasta los que están cerca suyo van a alcanzar bendición. Cuando la unción de Dios se manifiesta sobre alguien y Dios lo ocupa como un canal de bendición, hasta gente que no estaba en la cuenta van a entrar en la bendición, porque Dios descendió para libertar a Israel, no para libertar extranjeros, pero esos extranjeros alcanzaron la bendición de la libertad. Usted puede ser un canal de bendición cuando usted camina en el descanso de Dios, cuando usted camina en la libertad de Dios, cuando camina en el poder de Dios. Y eso no depende de usted, depende de la unción del Espíritu Santo. Entonces lo que hay que hacer es procurar la unción. Lo que hay que hacer es mantener esa dependencia de Dios, mantener esa confianza, esa fe. Si la palabra dice que la libertad y el descanso dependen de la unción, voy a creer yo que es por el Espíritu Santo, que es por la unción que yo puedo tener libertad y que yo puedo tener descanso. Ya por medio de otro profeta Dios dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, ¿cómo? Olvídese de la iglesia y piense que solo usted me está oyendo. ¿Cómo usted cambia su nivel de vida? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Por la fe en la obra de Cristo, por el conocimiento de la palabra y por el Espíritu. 3 cosas que pueden cambiar la vida de cualquier persona, de cualquier joven. Si usted decide vivir con la fe en el sacrificio de Cristo, usted es libre de la condenación. Usted es libre del poder del pecado. Usted es libre de la esclavitud al diablo. Alguien diga amén. Si usted cree en la obra de Cristo, usted es libre de toda la esclavitud al pecado y al diablo. Amén. Si usted cree la palabra de Dios, las promesas, y usted crece en el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra va a traer libertad. Mientras más usted conozca de la palabra, mayor será su área de influencia, mayor será su área de conquista. Mientras menos usted conozca de la palabra, menos serán las promesas que usted va a poseer. ¿Me está entendiendo? Si usted conoce poco de la palabra, conoce pocas promesas. Si usted conoce mucho de la palabra, conocerá muchas promesas. Y de repente se topará con una escritura que dice, todas las promesas son sí y amén en Cristo. Y usted va a vivir con esta convicción, esta promesa es mía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él nunca me abandonará, siempre estará conmigo. Él me sostendrá, Él me fortalecerá, Él me vivificará. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová está entre los que me ayudan. Y usted comienza a caminar en la libertad que trae la palabra. Usted comienza a caminar y a experimentar el poder y la libertad y el descanso que trae el Espíritu Santo. Pero una vez más, recuerde, le dije, hay que dejar de vivir con la mentalidad religiosa de que estamos en la iglesia oyendo una disertación, una exposición de la palabra, y hay que estar atentos a la palabra para poder recibirla en nuestro espíritu. Porque Dios, por su espíritu, cambia nuestra naturaleza débil. Y yo creo, hermano, definitivamente, de que así como podemos pasar años sin experiencias de la manifestación de Dios, podemos pasar años experimentando la presencia de Dios en nuestra vida. Y que la actitud que nosotros tomamos en un culto común y corriente durante la adoración puede cambiar su vida. La actitud de corazón de buscar a Dios con todo su corazón. ¿O no ha dicho el Señor, y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón? Dios está prometiendo que Él va a ser hallado por los que le buscan. Pero si venimos de una manera superficial, nuestros labios alabando a Dios pero el corazón lejos, nuestra boca exaltando, bendiciendo a Dios, nuestra mente sí consciente, pero nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra pasión no está enfocada.
Mientras estamos divorciados, no permanecemos en esa unidad, no podemos experimentar una realidad de la manifestación de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿hacia dónde quiero enfocarlo esta mañana? Son tres cosas: el sacrificio de Cristo, vivir en fe en el sacrificio de Cristo, llenarse del conocimiento de la palabra y aprender a depender de la unción, aprender a depender del Espíritu Santo, pueden traer libertad en la vida de cualquier persona. Es más, un creyente que por años ha permanecido en la iglesia podría predicarle estas verdades a un inconverso, y es muy probable, dependiendo de la actitud de ese inconverso a través de su entrega a Cristo, que ese inconverso, con el correr de un poco de tiempo, pueda llegar a experimentar más libertad que el creyente que se lo compartió. ¿Me está entendiendo? Porque aunque no depende de nosotros, sino del poder de Dios, de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, demanda una actitud de fe, de creerle y de aceptarlo. Demanda que nosotros nos posicionemos espiritualmente para creer que realmente tenemos la victoria, para realmente creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, para poder creer que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es una responsabilidad personal. Ahora, mi intención, hermano, al poder compartir esta palabra, es tratar de hacerle recordar que hay libertad y que hay descanso. Amén. Mi deseo es verle como una persona que ha encontrado el descanso en Cristo, y verle como una persona que camina en libertad en Cristo. Porque una persona descargada y libre va a ser una persona que va a ser de bendición para otros. Pero amarre usted a una persona y póngale carga. ¿Cómo puede una persona que está atada y que está con carga bendecir a otros, servir a otros, ayudar a otros, levantar a otros, compartir con otros? Solo los libres pueden libertar a otros. Ahora, si regresamos a la porción de Isaías 10, donde Dios anticipa que por causa de la unción el yugo se va a pudrir, hemos entendido de que Dios está hablando de su espíritu. Pero esa unción vino a manifestarse en Jesucristo. Y nosotros encontramos en Lucas capítulo 4 que Jesús leyó el rollo del libro, leyó lo que está escrito en el profeta Isaías capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y habla de dar libertad a los cautivos. Entonces, por la unción es posible traer libertad a los cautivos. Así que hagamos de nuevo la doble aplicación en nuestra vida. Por la unción, por la presencia del Espíritu Santo en usted, usted puede caminar en libertad. Pero también por la unción, por la presencia del Espíritu Santo en usted, usted puede libertar a otros del engaño del diablo, del engaño del pecado, de la atracción del mundo, sacarlo de las tinieblas, de la ignorancia, de la confusión religiosa. Dios puede usar su vida por causa de su espíritu en usted para que usted sea de bendición a otras personas. Dios se anticipó a esto, y por eso por medio del profeta Isaías también dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, no se enfoque en la iglesia, enfóquese en usted. ¿Ha nacido la gloria de Dios sobre usted? ¿Se mira la gloria de Dios en usted? Amén, para abajo. Aleluyita. Ay. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre ti será vista su luz. Eso es lo que Dios dice con respecto al pueblo de Israel, y es lo que dice con respecto a la iglesia. La iglesia debería de caminar como luminares en medio de una generación perversa. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿Cómo? Por el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo más? Por nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Tres cosas a las cuales lo estoy empujando esta mañana, que usted dedique su atención.
la búsqueda, la dependencia, la fe en la unción, en el Espíritu Santo que le ha sido dado. El llenarse del conocimiento de la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. No espere, hermano, hasta que sea martes para volver a leer la Biblia. No espere hasta que sea jueves. Ocúpese de la lectura. Que la palabra de Cristo more en su corazón. Y tercero, a través de la fe en el sacrificio de Cristo, sabiendo que Cristo lo ha hecho libre y que no hay ninguna condenación para su vida. 3 elementos que pueden cambiar la vida de cualquier persona. 3 elementos que pueden afectar la vida de cualquier ser humano: la presencia de Dios, el conocimiento de la palabra y la fe en el sacrificio de Cristo. Traer completa libertad a nuestra vida. Ahora, si usted examina en su propia vida de una manera personal, ¿cuáles son las cargas? Cargas familiares, económicas. ¿Cuáles son los problemas? Problemas emocionales, estorbos espirituales, cualquiera que sea el asunto. A través de la unción, la carga es quitada y usted puede experimentar libertad. Jesús vino y ministró a la gente libertad, sanidad. Jesús vino y aún se involucra en áreas que uno podría haber pensado: ¿y por qué Jesús hizo su primer milagro en una boda? Convertir el agua en vino. ¿Y por qué no dejó que mandaran a comprar más vino? ¿No le parece que eso nos revela que el Señor está interesado en participar y en involucrarse hasta en cosas que son muy propias de nuestra vida, que no son muy espirituales? ¿Me está entendiendo? Porque ¿qué hay de importante, hermano, que el primer milagro que Jesús hiciera fuera convertir el agua en vino? Para mí que no tiene mayor sentido. Es más relevante la sanidad de los leprosos, es más relevante la liberación de los endemoniados. Yo hubiera estado como más enfocado espiritualmente si el primer milagro registrado hubiera sido que el Señor, al salir del río Jordán, comenzó a ministrar sanidad a la gente. Pero lo que hace es que el primer milagro que hace es cambiar el agua en vino. Eso nos revela que Él está interesado en las cosas normales de nuestra vida, en las cosas naturales de la vida. Está interesado, Él quiere involucrarse en aquellas cosas que no son espirituales, no están conectadas con la iglesia, no están conectadas con el reino. Porque dígame, ¿qué tenía que ver esa boda con el reino? ¿Con la iglesia? ¿Con ganar almas? Nada. Pero yo veo la voluntad de Dios revelada. Él está interesado en mí. Y cualquier cosa que pase en mi vida, Él está interesado en mí. Y en cualquier situación que yo atraviese, cualquier necesidad en la que yo esté involucrado, Él está interesado en mí. Y por eso el salmista dijo eso: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y usted puede reaccionar de esa manera, en que tenemos a un ayudador en los cielos que ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Sí, amén. Tenemos al Dios de los cielos como nuestro ayudador. Pero no solo eso, nos ha dado su Espíritu para que seamos libres, para que caminemos en autoridad, para que caminemos en poder. Nos ha dado su presencia, nos ha dado su naturaleza. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Yo creo que hemos oído tanto eso que no lo entendemos, hermano. Quizás entenderíamos más fácil que a usted le hagan una transfusión de sangre y le metan sangre de un príncipe, y a partir de ahí usted se crea de la realeza y diga: tengo sangre azul. Yo sé que en lo natural asimilamos más rápido esas cosas, pero que tengo el Espíritu Santo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es espíritu de poder, de amor y dominio propio, eso no muchos lo creemos. Pero que el lobo se comió a la abuelita y la caperucita, eso sí lo creemos. Que el ratón nos dejó los 5 pesos cuando pusimos en la muela y el diente bajo la almohada, eso sí lo creemos. Que Santa Claus viaja bien rápido por todo el mundo y le deja regalitos a todos los niños, bueno, eso sí lo creímos. Pero no creemos que tenemos el poder, no creemos que hay completa libertad. Entonces esta mañana podemos reaccionar, hermano. ¿Cuántos están conmigo? Esta mañana podemos reaccionar. Si el Señor dice en su palabra que la carga será quitada, que el yugo será quitado y que el yugo será podrido, destruido por causa de la unción,
créale a Dios. Esta mañana sus cargas pueden ser quitadas. Esta mañana los yugos pueden ser destruidos. Y usted puede experimentar reposo y libertad por la presencia de Dios en su vida. Esta mañana, al recordar que el Hijo le ha hecho libre, usted puede tener completa libertad. Esta mañana, al tomar la decisión de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, usted puede tener un mayor entendimiento de todas las áreas que están cubiertas en su vida para que usted conquiste, para que usted posea. Recuerde lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, que el heredero mientras es niño no se diferencia del criado. El heredero tiene que crecer. Usted tiene que crecer para heredar. Usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Usted tiene que crecer en fe. Usted tiene que crecer en obediencia. Tiene que crecer en su comunión con Dios. Y eso le va a permitir llegar a otro nivel de vida donde usted va a poder disfrutar su existencia. Donde el diablo va a poder venir en contra suya, rodeándolo con obstáculos, dificultades, necesidades, pero usted va a estar parado sobre la palabra de Cristo. Y usted va a estar firme por causa del Espíritu de Cristo. Y usted podrá estar confiado por causa de la obra de Jesús en su vida. Pero hay que enfocarnos en que en realidad la operación es hecha por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y que cada uno de nosotros pudiera salir de aquí con una actitud de mayor dependencia del Espíritu Santo. Porque el problema es este: se cierra la reunión, lo primero que pensamos es el almuercito, ¿verdad? Si ya está listo en la casa, si vamos al Kentucky que es más barato, si sopita en el mercado o algo especial. Y entonces nos bajamos de nuevo a lo natural, nos desenfocamos de la palabra. En la tarde, la siesta o la lavada y la planchada, dependiendo de cómo a usted le gusta administrar su domingo. En la tarde, las ocupaciones normales. Llegamos a la noche, la película de Cantinflas, que nos falta a las 5 de la tarde. En fin, nos vamos desenfocando. Llega el día de mañana, el trabajo, las presiones, la gente, el jefe. Aparecen las facturas, vamos primero de días de mes, pagar colegios, pagar otras cuestiones, y comenzamos a ser oprimidos de nuevo. Pero cada día podemos caminar en el Espíritu, porque Dios nos ha dado su presencia, ¿no? Entonces piensa en esto, que es como lo último. No, venga. Piensa en esto, que es como lo último. Dios decidió de una manera soberana y sabia. Dios decidió que para que el ser humano pudiera derrotar a su enemigo, Dios le daría su espíritu. ¿Cómo nosotros podemos echar fuera demonios? En el nombre de Jesús, pero por el Espíritu de Dios. Jesús dijo eso. Jesús habló acerca del poder que había en él, por el Espíritu. Él echaba fuera los demonios. Y Dios decidió levantar al ser humano a otro nivel donde, por medio de la fe, fíjese, la fe en el sacrificio de Cristo, la fe en la operación del Espíritu Santo. Pero esta fe depende del conocimiento de la palabra. Y por eso lo estoy enviando a que se llene de la palabra. Porque usted se llena de la palabra y usted camina en fe en el sacrificio de Cristo. Usted se llena de la palabra y camina en fe en la presencia de Dios en su vida. ¿Sabe qué? Eso hace a cualquiera más que vencedor. Eso hace a cualquiera un victorioso, porque camina con un conocimiento oculto, camina con revelación y camina con poder. Y este es el nivel al que yo quisiera que usted se levante, pero ya, hermano. No quiero que pasen otros 18 años y sigamos igual. Yo quisiera que usted despierte. Tengo el Espíritu de Dios en mí. Y que usted reaccione. Porque la presencia de Dios en usted es un poder latente que está guardado, está retenido, así como el agua en una presa hidroeléctrica.
Está ahí esperando que nomás se abre la compuerta y esa agua comienza a correr. La presencia de Dios en su vida puede obrar milagros en su vida y en la vida de otras personas. Vivir con el entendimiento de que Cristo murió por usted. Él pagó el castigo. Él llevó sus enfermedades. Él llevó su pecado. Lo hace a usted vivir en autoridad, en libertad. Entonces vea, está disponible la libertad, el descanso, el poder, la autoridad por causa de la obra de Cristo que ya sucedió, pero por causa de la obra del Espíritu Santo que tiene que echarse a andar todavía en su vida. Pero todo depende de la palabra, del conocer la palabra, del creer la palabra. Entonces yo lo estoy empujando esta mañana a esto. Tome la decisión de llenarse de la palabra. Como dice Pedro, hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Agréguele conocimiento, crezca, desarróllese, cause, provoque que su fe crezca a través del conocimiento de la palabra. Viva convencido, viva persuadido, como dijo el apóstol Pablo, de que hay libertad por causa del sacrificio de Cristo. Viva persuadido de que hay poder por causa del Espíritu Santo en su vida. Y levántese para resistir, para oponerse, para no aceptar, para luchar en contra de todo aquello que el diablo traiga en contra suya. Amén. Su parte será vivir en fe en la obra de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Pero la parte de Dios es manifestarse Él a favor nuestro. Y vamos a orar esta mañana que Él se manifieste en nuestra vida. Porque yo creo que literalmente hay algunos que necesitan que la carga sea quitada así y que experimenten libertad. Y hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Hay algunos que han estado atados al pasado, han estado atados a adicciones, han estado atados a situaciones de condenación, de oposición. Esos yugos tienen que ser quebrados y Dios los puede quebrar, porque es por la unción. ¿Cuál es nuestra parte? Fe en la obra del Espíritu Santo. Fe en la obra de Cristo nos hace vivir en paz para con Dios, libres de la condenación, libres del temor de la muerte. Pero la fe en la obra del Espíritu Santo ahora, en el tiempo presente, nos puede hacer vivir en otro nivel de autoridad, de libertad, de oponernos a todo lo que el diablo traiga en contra nuestra. Dios guardando nuestra vida, Dios respaldando nuestra vida, Dios siendo nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro defensor, nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Dios manifestándose por el simple hecho de creerle a Él, de creer su palabra.